Buenas noches, amigos, amigas. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Muchos todavía están de vacaciones. Qué bueno, mire. Yo soy uno de ellos, fíjese. Así que aproveché el día para andar haciendo esas cositas que uno a veces se queja de que no tiene tiempo y a veces es más pretexto que otra cosa. Pero bien, hace unos minutos nos decía Julio Iglesias que no se rompa la noche. Pues aquí estamos para romper la noche, porque traemos un gran programa esta noche. Traemos un gran cuento, un gran cuento mitológico centroamericano. ¿De qué se trata esto? Bueno, estamos aquí junto a mi amigo Max Herrador. El Cheje, muy bien conocido en la farándula como el Cheje. ¿Qué tal, Cheje? ¿Cómo estás? Bien, pues aquí un poco nervioso, no por hablar con toda la gente, sino que para ver si te había gustado el libro que quise llegar hace un par de semanas. Ya te voy a dar mis opiniones. Pero aquí estamos ya para hablar de El Ajío, los elementales del bosque y la planta que pierde. Para comenzar, Cheje, el nombre está así como bien sugestivo. Bueno, sí, es bastante, es un cuento, es pasarse de ser un escritor de realismo. Tu anterior libro, el Ojo de Venado, es más de memoria histórica. Es más de memoria histórica, exacto. Es escarbar en la realidad y presentarnos una perspectiva ya con el oficio de escritor para hacer una lectura diferente de la realidad, ¿no es cierto? Exacto, para que las nuevas generaciones también entiendan lo que hemos vivido. Dos hermanos que se separan de la guerra y que se reencuentran actualmente, y cada uno de ellos con su propia historia. Ya con un tanate de experiencias, sí, de vivencias. Y entonces se habla de migración, de adicciones, se habla del amor, siempre se habla del amor, pero se habla de todas esas problemáticas que el salvadoreño vive en el día a día, y que son historias que vos, yo... cualquiera le pueden pasar. A todos. En realidad es una historia sacada del Vox Populi, de todo lo que se dice. Pero ahora me sacó un cuento. La pregunta es, ¿por qué un periodista que anda siempre metido en la realidad se mete a escribir un cuento? Yo quiero leerles la entradilla que tiene el libro y un poco para explicar eso. Muy bonita. Dice, El Ajío, un cuento mitológico centroamericano. Mi hijo tiene 12 años y así como millones de jóvenes del nuevo continente crecen y carecen de variedad de cuentos e historias propias de sus tierras americanas. Lo que han dado por llamar centennials, ¿verdad? Claro. Los que han nacido en esta centuria. Por eso, ante la repetida y constante súplica de mi crío, por contarle ocurrencias para su entretenimiento y sus sueños, le relato no solo a él, sino a todo público, esta historia fantástica, pues las anteriores ya contadas se conocen hasta en sopa, en el teatro, en los cómics de los cables y los canales informáticos. Entonces a mis amistades y de forma íntima les cuento El Ajío, los elementales del bosque y la planta que pierde. Exacto, eso es un cuento, pero más allá de una historia naif, en el sentido que es lúcida, de colores. Lo que podría, es decir, sé lo que querés decir. No es un pajazo, como diríamos en buen salvadoreño. Son 120 páginas. Para comenzar. Además de hacer un estudio narrativo, lleva un estudio iconográfico, porque tanto la narración como las imágenes se van complementando página por página y van complementándose ese conocimiento y dándoselo al lector en una forma hasta a veces subliminal. Pero el origen, la motivación de querer escribir un cuento es porque esta realidad que vivimos a veces nos rebalsa y tenemos que pasar para dar otras explicaciones al nivel del surrealismo. Y ahí la ganas de querer escribir un cuento, más que la ganas, la necesidad de escribir un cuento, porque es a los jóvenes a los que nos tenemos que dirigir, a los infantes, al joven y al adulto que tiene siempre alma de joven, que también que le rebalsa esta realidad, a veces dantesca, a veces cruel, y entonces de repente es una ventana. Este libro es una ventana para explicar también por qué estamos como estamos, en una forma
en una forma bonita, fantástica, así como otros cuentos que hay a nivel mundial y que nosotros los consumimos y decimos qué bonito, y estamos consumiendo cultura de otros países. Cuando escuchamos, por ejemplo, hablar de hadas, de los duendes, exacto, de todos esos personajes míticos, muchas veces de otras tierras, ¿no? De Europa, de los Países Bajos, de Irlanda. Que son bonitos y no por eso lo vamos a desechar, pero nosotros también tenemos que tener lo nuestro. Uh-huh. Y lo nuestro significa también un mestizaje, un sincretismo cultural, con todo respeto a los pueblos originarios, pero la verdad es que también tenemos sangres orientales, sangre sefardíes, judías, obviamente sangre española, visigoda, romana, tenemos sangre afrodescendencias, entonces toda esta unión genética, por así decirse, también se convierte en una unión mitológica. Entonces, sí, porque cada cultura ha traído sus propios dioses, creencias, tradiciones. Bailes. Desde las afrodescendencias de estos brujos babalaos que hacen lectura de caracolas, hasta domesticadores de aluches de los pueblos originarios, cristos negros, vírgenes morenas y así. Y así podemos ir diciendo un sinnúmero, pero les contaría el cuento y se haría aburrido el asunto. Ahora, ¿quiénes son los elementales? A mí me ha fascinado realmente porque les digo, yo ya tengo la oportunidad de estar leyendo el libro, llevo como el 60% ya, no pasa esta semana que lo termino de leer, pero me fascinó cómo has traído la historia de estos personajes y la manera en que se describe los parajes por donde ellos han venido pasando. Claro. Estos elementales son una especie de entes que hablan la cultura pagana del viejo continente, en donde se centran allá por el Mar Negro, allá en la zona del Cáucaso, y se vienen estas creencias junto con todos esos marineros y con toda la tradición oral. Toda la tradición oral. Y que bueno, también mucha gente, más allá de la mitología, sí creen en realidad en estas, por así decirse, creencias de la nueva era, uh-huh. o paganas o wiccanas, pero el libro no es para convencer, no es un libro para que hable sobre este tipo de fe o uh-huh. creencia, mucho menos que esté cuestionando la religiosidad de cada quien. Es más que todo mitología, así como leemos en los cromos la mitología griega, la mitología fenicia, la egipcia, así están estos seres que surgen allá por el Cáucaso y que siempre vivieron cerca del ser humano, y tal como dice su nombre, son elementales del fuego, del bosque, del agua, del bosque, de la tierra y del fuego. Entonces, a los que hacemos nosotros referencia es a esos elementales de la tierra o del bosque. Entonces, estos están muy vinculados con la naturaleza y me sirven para justificar precisamente que la narración es una narración de carácter ecológico, medioambientalista, y que genera en el lector una sensibilidad por el cuidado de la naturaleza. Son estos seres como una especie de querubines traviesos uh-huh. que protegen el reino vegetal. Y eso te sirve me imagino, como de pretexto y y la posibilidad de abstraerte y Exacto. ver con otros ojos ese sincretismo que ha habido en la región. Para mí es sumamente difícil manejar una historia de esta, porque como tú me conoces, soy una persona del materialismo dialéctico y que creemos siempre en las relaciones científicas, y que de repente salgo con estos cuentos. Un cuento así, fantástico. Un cuento fantástico, pero bueno, todo se hace en función de la juventud, se hace en función de la niñez y se hace en función del surrealismo, y creo de que la cultura es la que se beneficia, y he hecho un esfuerzo tremendo
porque también mi personalidad no da a veces para este tipo de historias, pero por eso estaba también nervioso, porque tú sos de las primeras personas que leen el libro antes de que sea publicado. Por cierto, no ha sido publicado, va a ser publicado, presentado el 25 de abril, ya dentro poco, inaugurando la Feria del Libro de la UCA. Esa Genial. es la primicia que te traía también. Genial. ¿Y esto lo organiza quién? La UCA, La UCA, la librería la de la universidad. UCA, la Listo. librería y la biblioteca de la UCA lo organizan y bueno, Va a estar disponible ahí en la UCA. Va a estar disponible ahí en la UCA y por siempre en la UES, en la UCA, espero que en la Ceiba me lo agarren. Si me están escuchando, bueno, voy a llegar a tocarles la puerta por ahí, y a otras librerías, por supuesto en Amazon, en las plataformas digitales. Y tratando de ponerlo a la venta del público, pues, porque de esto vivimos ahora. Ahora, me está gustando por donde voy, esa manera en que estás describiendo y relacionando, cosa que, bueno, como generalmente uno lo que lee son libros de historia, libros científicos, Sí. ¿verdad? Ajá. Entonces, de repente como que nada que ver los indígenas de Costa Rica con los mayas, es decir, se leen en las relaciones un tanto de lo poco que se conoce, pero de manera histórica, ¿va? Claro. En cambio aquí hay como un jugueteo entre ellos. Sí, es bueno, tuve que hacer algunos estudios antropológicos para empezar a atinarle a todas estas culturas y darnos cuenta que tienen mucha relación con la nuestra. Uh-huh. Y precisamente una de los ejes transversales de la narración es la cultura general. No podemos entender ni siquiera nuestra misma cultura si no tenemos una cultura general, una cultura universal, sería Claro. la palabra más atinada, una cultura universal y que nos lleve hacia un mejor futuro en función de tener nuevos valores, cimentar los que tenemos, los buenos que tenemos, olvidarnos de los malos que tenemos también, que incluye el machismo. No sé si también ya lo pudiste ver. Sí, sí. El libro, en toda su narración, no hablamos en lenguaje de género como tal, porque hay mucho problema todavía en las convenciones lingüísticas en cuanto al uso de los artículos. Aunque la RAE creo que está pronombres. siendo bastante clara ya. Sí, ya la Real RAE Academia. se está aclarando, pero obviamente como tenemos que hacer una narración más universal, yo le llamaría más la narración en equidad de género. Uh-huh. En una equidad de género en donde se equipara en igual proporciones, exacto, los personajes tanto femeninos como masculinos. Los elementales me sirven en el sentido porque son seres bisexuales no son ¿asexuados? Asexuados que no tienen sexo, no. Que tienen los dos sexos. Bueno, bisexuales. Bisexuales, que tienen... O sea, algo así como hermafroditas. Hermafroditas es la palabra, perdón. Sí, porque más lo de bisexual es más género, ¿verdad? Más de género, no, son hermafroditos. Ellos tienen los dos sexos. Así como las ranas, como los sapos, que son como las salamandras, que tienen dos sexos. Entonces, son hermafroditas y eso hace de que no se puedan nombrar así como las o los, pero el lenguaje nos centra, como hemos tenido un lenguaje machista por siglos, eso es una de las problemáticas que tenemos hoy en día. Tenemos que equiparar a las mujeres y a los hombres. Entonces, yo siento que el lenguaje, no solamente el español, sino que todos los lenguajes están en este momento en esa lucha por la equidad de género y que en buena hora sea. Claro. No sé en qué va a desencadenar la evolución del lenguaje, si en la invención de nuevas vocales o nuevos sujetos o nuevos pronombres. Aunque no la sé. verdad es que al margen de eso lo que debe importar son las relaciones humanas entre personas y que ahí sean equitativas y que podamos erradicar esa relación de poder que ha habido entre el hombre y la mujer y que podamos adentrarnos en una era de una equidad real, ¿verdad? Precisamente dentro de los objetivos del libro, por eso se menciona en el principio del libro de que en los orígenes de la humanidad eran las mujeres las que mandaban.
Las primeras deidades eran era diosas, matriarcal. Era matriarcal. Y en los estudios antropológicos pude sacar mis conclusiones de que en la medida de que el ser humano se hizo sedentario, tuvo excedentes, y la apropiación de ese excedente fue por el hombre y no por la mujer. Y ahí es donde surge el machismo. Ahora, me llamó también la atención cuando empieza uno a ubicarse mentalmente. Bueno, nuestro país, si apenas tiene... ¿Cuántos años tenemos? 193, creo. Por ahí, somos una república del 1821. Somos repúblicas tan jóvenes, países tan... La región como tal, ¿verdad? Son nuevos. Somos un mundo, somos sociedades bastante jóvenes. No han pasado ni 200 años desde que existimos como república. Han pasado poco más de 500 años desde que llegaron los españoles a pasearse en la olla de leche, como dice mi abuelita, a hacer ese genocidio y esa invasión tan aplastante, perversa, maligna. Pero más que los españoles, creo que el pensamiento humano. Bueno, pero bien, lo que quiero decir es que han pasado 500 y tantos años. Y otras culturas tienen historias, pero ¿a qué me quiero referir? Con que somos tan jóvenes, tenemos mucho que aprender, ¿ya? Y sobre todo aprender de cómo relacionarnos como sociedad. Exacto. Bueno, eso es el objetivo del libro también, o sea, hacer de que el joven reflexione sobre estas temáticas tan profundas, en el sentido de que estos temas antropológicos, filosóficos, están inmersos precisamente en la evolución del pensamiento, y hay que dirigirse a los jóvenes, y por eso esta historia fantástica. Hay que dirigirse a los jóvenes porque hacia ellos tenemos que dar nuestra mejor energía, y esto es lo que es el ajío, es un tributo a los jóvenes. Seguimos conversando con Max Herrador sobre el ajío. Un cuento mitológico centroamericano. A mí lo que me dieron ganas, como te dije, fuera de micrófono, es de, no sé, darme un tiempo, no sé, crear un tiempo y recorrer Centroamérica. Es decir, tenemos una región tan rica, tan bella, tan rica en cultura, precisamente por ese sincretismo, ¿no? Te vas ahí nomás a Livingston, te vas ahí nomás a Tela, en Honduras, y ves otro mundo que te volvés loco. No digamos, te vas a Panamá, a las comunidades indígenas, o te venís aquí, te adentras a las comunidades aquí en el occidente del país, de lo poco que tenemos, pero hay riqueza cultural. Bueno, sí, hablamos sobre los pueblos originarios, los mayas, los lencas. Incluso hablamos de los tlaxcaltecas, que eran ese séquito de mexicanos, de aztecas que venían acompañando a los conquistadores. Tlaxcaltecas que venían siempre acompañando a los conquistadores, entonces ellos se quedaban y obviamente también traían sus mitologías. Ahí hablamos de Solot, del perro, del dios de la muerte, el que acompaña a Quetzalcóatl, que es el perro azteca. El perro azteca. Este libro menciona precisamente nuestras afrodescendencias, pero cuando decimos afrodescendencias no es tan simple. África es un mundo, por así decir. África son cantidad de culturas africanas. Entonces, la gente de la Ceiba, de Tela, son garífunas. Los misquitos son otro tipo de afrodescendencia. En Puerto Limón otro tipo de afrodescendencia, Bocas del Toro, Panamá, y así vamos encontrando diferentes tipos de afrodescendencias que hacen unas mezclas bastante ricas. No digamos en Panamá los constructores del ferrocarril interoceánico hace más de 200 años, que eran chinos y se quedaron en Centroamérica. También estamos hablando de la diáspora judía de sefardí, que es muy fuerte, especialmente aquí en El Salvador. En la medida que uno va estudiando, investigando, se va dando cuenta
de cómo este país es muy sefardí por diferentes razones. Bueno, la presencia palestina. Palestinos, árabes, palestinos y árabes, el pueblo morisco y todo nuestro lenguaje español, como está lleno de todas estas palabras arábigas. En fin, nosotros, Centroamérica, tenemos una cultura rica y nuestra riqueza es el multiculturalismo. Por eso cuando nosotros nos dicen, o a veces le dicen a los jóvenes, mire, es que Centroamérica, El Salvador no tiene cultura. No, quizás no es otra cierto. seña les haríamos, pero estamos en radio, no, eso, este libro, esto es lo que comprueba. Uno, como tú decís, que el paisajismo, pero también sobre el paisajismo está la idea de que Centroamérica es un solo país. Entonces el lector se convence de que la integración es el desarrollo de Centroamérica. No vamos a poder sobrevivir como pequeñas ínsulas porque en el concierto mundial somos débiles. Insignificantes. Por la palabra más fuerte, pero unidos Centroamérica ya hacemos una población considerable. Unidos creo que somos 36 y algo, ¿verdad? 40 millones. 40 millones, ¿verdad? Ahí estuve haciendo la cuenta, más de 40 millones, una población joven fuerte, pujante, y estamos viviendo un clasismo cultural centroamericano, en el sentido de que los renaceres que nos habían robado están surgiendo como de sopetón, y lo mejor es que surgen a veces en inconsciente, en el ADN quizás vienen de las almas jóvenes, lozanas, que hacen sus dibujos, que hacen sus canciones, que hacen sus videoclips y llevan adentro ese sabor centroamericano. No lo podemos obviar. Este libro abstrae todo ese tipo de sabiduría que uno, por haber sido montañista tanto tiempo y medio vago. Sí, medio. ¿No? Entonces he tenido la oportunidad de viajar desde la selva del Darién hasta la Candona en Guatemala. Entonces el libro va describiendo todo ese paisajismo centroamericano y aprovechamos a despertar ese sentimiento de integración. A mí eso me dio ganas de salir corriendo, agarrar una mochila y viajar por Centroamérica. Por el Turrialba, por Chirripó, por al final es si queremos, una región pequeña. Que creo que hay mucho, quizás de unos países a otros, hay mucha solidaridad, mucho cariño. Es decir, sí. Yo nunca me he quejado de la forma en que me tratan en Nicaragua, por ejemplo, o en Costa Rica. Nicaragua o Costa Rica. A veces los nicas se quejan cómo los tratan los ticos. Sus problemas allá tienen. Ajá, cabal. Pero uno va, porque yo en Guatemala me siento, pero entre hermanos, ¿verdad? En Nicaragua no se diga, ¿verdad? Honduras no mucho he ido, pero también quizás algunos roces ahí tontos que hay que a veces no creo. Yo cuando pero la mayoría de veces es un trato como hermanos. No hay como sentarse con un chapín de partir un par de chelas, porque son reventones. Sí, son reventones. Sí, pero son únicos. ¿Qué me decís de los nicas? Los nicas, no, hombre. Increíbles. Entonces yo creo de que eso de que somos diferentes países, diferentes pueblos, es un mal supositorio que nos han dado. Entonces, deberíamos salir más seguido, no con el afán turístico de irse a gastar el montón de billete cuando hay vacación, sino más con el afán cultural. Claro. Esta narración invita a eso, invita a la solidaridad, y también dentro de las cosas que lleva es la unión de la cultura culinaria. Sí. Tanta cosa. Ahí es otro punto de encuentro realmente increíble. Desde los nacatamales
Fíjate, solo, mira, los chuchitos chapines. Mira, solo hablando de los tamales, tenemos una variedad de cómo lo preparan. Yo me acuerdo unos en Guatemala, los sargentones le llaman. Los que parecen ladrillos. Sí, ajá. Son más grandes, no, son del tamaño del libro. En Nica le echan hasta jocotes. Y están los nacatamales, esos redonditos que hacen los nicas también, ¿verdad? También, ajá. Bueno, no son redonditos, son como tacos, ¿verdad? Pero como, no taco mexicano, sino como Jabón Pueblo. Sí, como el taco de Jabón Pueblo. Es que allá no tienen miserias para comer. Comen como que fuera la última cena. Sí, ahí pues con $3 uno come, pues, increíble. Cuando uno anda viajando en bus y llega a las terminales, uno tiene la oportunidad de comer cositas. Los olores, los aromas, los sabores. Nicaragua tiene un arte culinario, me atrevería a decir de que de lo mejor que yo he andado visitando, no solo Centroamérica, sino que a nivel mundial. Así que si algún hermano chocho nos está escuchando, saludos hasta allá. Entre libros, entre discos, entrevistas. Bueno, seguimos conversando con Max Serrador, el Cheje, y su segundo libro, El Ajío, los elementales del bosque y la planta que pierde. El ajío es una planta, ¿verdad? Esa es la historia con la que quizás teníamos que haber empezado. La historia fue de que hemos rescatado esa tradición oral de que la gente rural del campo le dice a uno cuando va subiendo alguna montaña o se introduce uno a alguna selva, algún bosque, tenga cuidado, le dicen a uno. Porque si patea la planta que pierde, va a quedar aturdido ahí y no va a encontrar la salida. Y eso me lo fueron repitiendo varias veces. ¿En tu época de montañista? En mi época de montañista me lo repetían a cada rato, y tanto que me empezó a dar curiosidad y empecé a investigar. Ya en esta época más madura, empecé a investigar y me di cuenta que sí, en realidad la planta existe. Fui a la universidad, hablé con una señora magíster en etnobotánica y me la identificó. Es una planta que el nombre científico se llama sidista y es conocida en la localidad como el ajío. Fui después donde los yerberos, aquí en el Parque Centenario, y a diferentes ahí lugares. Por el Calvario. Ajá, perdón, por el Calvario, no Centenario, por el Calvario. Bueno, siempre he llegado por ahí por diferentes razones, y también a diferentes pueblos, y empezar a averiguar sobre el ajío en Izalco, a algunos de estos dirigentes de los pueblos originarios, y sí me lo identifican como el ajío, y precisamente coincidían todas las historias, y una variada, pero todas nos llevaban a decir sí, es la planta que pierde, que al patearla se aturde y genera ahí y que pierde. Y en el principio del libro se empieza a explicar todo este folclore que hay alrededor del ajío, que es conocido, es muy bien conocido. Los radioescuchas, más que todo, que nos están sintonizando en el interior del país, en la zona rural del país, saben de lo que estamos hablando. En las zonas urbanas es muy poco. Yo honestamente nunca lo había escuchado. Sí, nosotros los capitalinos somos muy salidos de eso, pero es muy conocido, y bueno, he querido para bien retomar esta tradición oral y dejarla plasmada por escrito. Espero que me lo acepten el libro en la Biblioteca Nacional cuando lo vaya a dejar, para que los jóvenes también que sepan de estas tradiciones. Vi que ya lo inscribiste en el ISBN. Sí, lo inscribí antes de que... Explícanos a los amigos oyentes qué es el ISBN. Bueno, sí, no es exactamente el derecho de propiedad intelectual, porque eso se hace todavía antes. Exacto. Que es ir al registro de propiedad intelectual, inscribirlo, que es cuando uno lo tiene en borrador, de ahí se empieza a editar. Y luego el registro del ISBN es un registro a nivel mundial que sirve para poder comercializar el libro, para que este libro tenga ya un código determinado y poderlo llevar a cualquier librería y que las librerías lo acepten
en el sentido de poderlo clasificar, de poderlo clasificar. Cada libro tiene una ficha catalográfica. Cuando nosotros vamos a la biblioteca, nosotros clasificamos el libro para poderlo encontrar en una forma rápida. Entonces, obviamente, esto tiene un patrón. Entonces, uno va a donde cualquier bibliotecario, que a mí me lo hicieron en la biblioteca de la Universidad de El Salvador, que muy amables ahí, por cierto, ahí el personal de la biblioteca de la Universidad de El Salvador siempre se comportan conmigo muy finos y me facilitaron la ficha catalográfica. Ya con eso fui a la Biblioteca Nacional, lo inscribí. Es una señora también muy amable, muy linda, doña Doris. Ya lo inscribimos, solo estoy esperando el numerito que me lo van a dar, espero ya en estos días, para poder imprimir. Que ya solo estoy ahí, las planchas solo están esperando el ISBN para imprimir y poderlo presentar en la inauguración de la Feria de la UCA, y a quienes yo les agradezco también por haber escogido mi libro para inaugurar su feria. Va a ser el 25 de este mes en el Salón Selena Ramos. Celina Ramos. En el Salón Celina Ramos. Que es en memoria a una de las mujeres que acompañaban a los padres jesuitas el día que los asesinaron. Celina Parece Ramos. Que es Eva y Celina Ramos. Eva y Celina Ramos. Así se llama el salón, Eva y Celina Ramos. Y ahí vamos a estar a las 6 de la tarde, 6:30 de la tarde. No, 6 de la tarde. 25 es martes. Es martes. Martes 25. A las 6 de la tarde. Si la otra semana ya. Sí, esto ya está. Voy corriendo con esto. Y ahí vamos a estar. Lo va a presentar nuestro colega, amigo Serafín Valencia. Un gran amigo, un saludo, un abrazo para Serafín. Ex director de la radio de la UCA y ahora profesor universitario de ahí de la UCA, en el área de comunicaciones. Así que también saludos a todos ellos. Y gracias a toda la gente, a ti, siempre me impulsás, siempre nos das, ese empujón. La patadita de salida. Sí, cabal, ya saben a dónde. Mira, quien te mandó saludos es Otto Salamanca. Otto, sí. Me dijo, estamos hablando del Cheje de la RB, me dijo. Sí. Ahí donde te recuerda él. No sé por qué, vos sabrás. Ya ni me acuerdo. ¿Qué RB qué es? La radio Venceremos. Ah, mira, sí. ¿Ya? Cañaca. RB 100.5 en aquel momento. Sí, mira, qué buena onda. Y sí, que quiere su libro, dice. Sí, bueno, ahí va a estar en la librería. No, espero darle a los compañeros. Otto Salamanca anda con una iniciativa también. Voces del Futuro, su escuela de locutores. Ah, mira, sí, está bien, muy bien. Por supuesto, aquí es nuestro compañero, colega. A mí que me enseñe, yo nunca fui bueno con la locución. Bueno, ahí está la escuela de Otto. Sí, yo nunca fui Voces del Futuro. Pues mira, qué alegre realmente. Aquí tengo yo en mis manos, ustedes no lo pueden ver, pero la prueba de impresión de la portada, que me está dando el honor de Max de poder opinar antes que se imprima. Le he encontrado 2 errorcitos de dedo. Sí, que te los voy a pasar. El que tenía, como te di un borrador. Sí, el octavo borrador. El octavo hervor. Sí, siempre he ido imprimiendo borradores y los he llevado. Yo trato de ser lo más ordenado posible. Borrador 1, borrador 2. Sí, es que sí, me imagino que si no, el gran enredo que se arma. El que tenemos aquí es el borrador 9. Este es el 9. Este es el borrador 9. Ya está compaginado, ya está así en forma de libro. Perfecto, yo quiero agradecerte, Max, que hayas compartido este espacio con nosotros, con la audiencia de Radio Nacional, porque siempre que se produce un libro aquí en El Salvador hay que hacer fiesta, porque de eso se trata. Y de estimular a la ciudadanía, a los amigos y amigas, sobre todo a los más pequeños que nos escuchan, a leer. Yo lo digo de esta manera: leer quita lo pendejo. Y esto nos sirve para crecer como personas, como seres humanos. Así que aquí hay otro pretexto para adentrarse en la lectura. Un libro fantástico de la mitología centroamericana: El Ajío, los elementales del bosque y la planta que pierde. Max, gracias.
No, gracias, y no quiero antes despedirme, saludar también a la diáspora salvadoreña, que también es parte integral de esta cultura. Otro elemento que le agrega cultura. Cosmopolita. Nos hace ser una cultura más cosmopolita porque tanto salvadoreños, tanto centroamericanos fuera del territorio de la región, ellos van aprendiendo más y nos comparten. Yo quiero mencionar el caso de Rocío Rivas, que también se acaba de presentar un cuento infantil. Sí. En la UCA. Ella vive en Corea y bueno, a través de su narrativa también nos enseña parte de la cultura oriental y la comparte. Ella vive ahorita en Corea. En Corea. Ella es residente en Corea y comparte toda esa cultura, enseñándonos a través de un libro. Bueno, a ver cómo hacemos gestiones para entrevistarla por internet. Claro. Ahora es factible. Sí, ahí será un gusto porque nos hemos conocido vía redes sociales y me la recomendaron precisamente ahí en la UCA, que leyera su cuento, y es muy bueno. Bueno, conectámela y aquí la vamos a escuchar también para que nos cuente sobre su libro. Bueno, Max, gracias. A ustedes, amigos y amigas, que están al otro lado de esta maravilla que se llama radio, y muchas gracias por